Entonces hoy nos toca explorar la conducta. Espero que no les aburra mucho, pero que les inspire y más que nada que encontremos el valor que puede tener en nuestra vida y en nuestro camino espiritual. Entonces, como siempre, antes de entrar en el tema del capítulo de hoy, vamos a introducirlo un poquito. El papel importante de la conducta en el desarrollo espiritual. En el budismo, cuando hablamos de lo que es el desarrollo espiritual, ¿no?, la manera más breve de resumirla, lo dijo el Buda antiguamente. Habló de las 3 entrenamientos superiores o 3 prácticas superiores, que es la conducta, la meditación o concentración y la sabiduría. Todo lo que es budismo, de alguna manera, se puede resumir en estos 3 entrenamientos. Y son progresivos, o sea, para lograr esa sabiduría, ¿no?, que como sabemos es el verdadero propósito del camino espiritual, de acuerdo al budismo. Es el antídoto que neutraliza o elimina la causa, ¿no?, de todo mal, que es la ignorancia. ¿Os acordáis de ese panorama? Pero para lograr esa sabiduría, ¿no?, esa experiencia directa en meditación, tenemos que tener cierto control sobre la mente. Ese es el segundo entrenamiento. Y para lograr control o calma mental es clave. Es sumamente importante que tengamos cierto control de nuestra conducta física y verbal. No podemos esperar lograr dominar, controlar, de alguna manera estar equilibrado internamente sin tener el apoyo de ese aspecto más burdo. Si no logramos el aspecto más burdo, no podemos lograr el aspecto más sutil, que es la mente. Por eso la conducta es clave en el camino espiritual. Es el principio, la base, el fundamento de todo lo que vamos a desarrollar. Entonces espero que no sea, vamos a hablar un poquito en detalle, de acuerdo a este capítulo, espero que no sea una sobredosis, pero que nos ayude a señalar la importancia que puede tener la conducta en el desarrollo espiritual. Tenemos una resistencia natural, ¿no? Apenas escuchamos la palabra conducta, disciplina o peor, moralidad, nos sentimos muy, invadidos. Es un ataque directo a la libertad que siente el ego, ¿no? ¿Por qué debo condenarme? ¿Por qué me debo comprometer a algo, ¿no? ¿Por qué me debo, ¿cómo se dice? ¿Confinar? ¿Se dice? De alguna manera suena como algo fuera de lo natural, algo artificial, algo que está imponiendo un dogma, algo que está imponiendo una jerarquía, una tradición, ¿no? Todo lo genuino debe fluir, debe ser intuitivo y natural. Y esto aparentemente nos está obligando, forzando a hacer algo, a hablar de ciertas maneras, hasta pensar de ciertas maneras. Y parece antihumano, por decirlo así. Y eso es natural. Es algo, es un rechazo que tiene el ego. Para entenderlo, me viene a la mente esa cita famosa de Padmasambhava, de Guru Rinpoche, cuando a él le preguntan, ¿qué es lo que temes en la vida? Dijo, lo único que temo es el karma. El karma. Porque no hay fuerza que se pueda oponer, ¿no?, a esa ley natural. Ni sabiduría, ni dinero, ni fama. Cuando hay karma negativo, sí o sí tenemos que sufrir, ¿no? Y con esto está indicando un temor, o un respeto, mejor dicho, que tienen todos los grandes meditadores, que es el respeto a la ley del karma. ¿Qué quiere decir? El temor de caer en un ciclo vicioso, autodestructivo. Y eso, de alguna manera, no lo notamos y apreciamos. Porque hoy en día tenemos las cosas claras. Sabemos lo que es bueno, lo que es sano, lo que es dañino.
y no necesitamos un sistema impuesto desde afuera, ¿no? Pero el problema no está en hoy. El problema está cuando venga una tormenta en nuestra vida, ¿no? Donde caemos en una depresión, un bajón, alguien nos miente, alguien nos traiciona, ¿no? Alguien nos estafa. Y en ese estado es muy fácil hablar mal, pensar mal, actuar hasta violentamente. Y eso va a crear un ciclo kármico que puede empeorar y puede llevarnos hasta estados inferiores de conciencia o estados físicos o enfermedades, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, la idea de conducta es algo que elige uno, no está impuesto desde afuera. Cuando tenemos cierta claridad, discernimiento, elegimos, ¿no? Me voy a proteger de esa futura tormenta, ¿no? Entonces, hoy, con claridad, elijo, ¿no?, limitar mi conducta. Que pase lo que pase, nunca vaya más allá de esta línea. Que nunca cause daño a los demás. Que nunca mienta. Que nunca estafe. Que nunca robe, ¿no? Ahora no es necesario. Sabemos que eso es malo. Pero nos estamos protegiendo de un futuro yo, de un futuro ego que nos puede hacer trampa, ¿no? Entonces, cuando tenemos las cosas claras, elegimos, ¿no?, hacemos un contrato para que pase lo que pase ahí afuera, no afecte mi estado interno, no de alguna manera polucione o ensucie mi camino espiritual. Y esto, algo similar, para tener un ejemplo más cercano que Padmasambhava. En Estados Unidos, dos amigos míos que tienen problema o tuvieron problema con el alcohol, ¿no?, decidieron parar de tomar alcohol por una experiencia que tuvieron. Llegaron a abusar tanto del alcohol que un día se despertaron sin saber cómo habían llegado a casa, lo que había pasado en un periodo de 3 o 4 horas. Y eso les dio mucho miedo, ¿no?, que se llama blackout, ¿no?, cuando pierdes la conciencia y hay un periodo de tu vida que no tienes ninguna recolección, ninguna memoria. Y le dio tanto miedo, no sé lo que hice, no sé lo que dije, con quién estuve. Y si uno se revisa el cuerpo a ver si hay alguna sangre o si ha pasado algo, ¿no?, si hay alguna foto en Facebook o algo así. Entonces, esto está muy relacionado, ¿no? Podemos caer en esos momentos de inconsciencia, no por alcohol o drogas, sino simplemente por una ira, por un deseo deslocado, ¿no?, un estado de confusión interna. Entonces, adoptar una conducta nos protege de esos problemas futuros. La palabra moralidad queda pequeña, ¿no?, religiosa. Aquí vamos a hablar de ética, de conducta o de disciplina, estos 3 términos intercambiándolos, porque vamos a entender que no es algo impuesto, es muy diferente a lo que se llaman los 10 mandamientos. No es alguien que nos está mandando, sino simplemente alguien que está, en este caso el Buda, señalando lo que es conveniente, aquella conducta física y verbal, y en este caso mental, que es propicia, que apoya el desarrollo espiritual, especialmente la meditación, ¿no?, que está en armonía con el camino espiritual. Entonces, en el contexto del budismo, vamos a hablar en términos generales, se puede hablar de la conducta de los Shravakas, ¿no?, que se denomina Patrimoksha, la conducta de los Bodhisattvas, que no es otra cosa que el Bodhicitta. Mejor, Paramitayana es la conducta del Bodhicitta, y en el Mantrayana es la conducta del Vidyadhara, ¿no?, el que sostiene la percepción o la realidad. Entonces, para distinguir esto un poquito, en la conducta del Patrimoksha, o sea, del camino de Shravaka, de los Theravada, que hoy están en Sri Lanka, en Burma, en Tailandia,
se impulsan principalmente de la renuncia, renunciar a samsara. Y su objetivo es principalmente no causar daño, ahimsa, no causar daño ni a ellos ni a los demás, para lograr la liberación, ¿no? En el caso del bodhisattva se inspira principalmente de la compasión y se enfoca principalmente en reunir virtud para lograr, como sabemos, la iluminación para beneficiar a todos los seres, ¿no? Y el mantrayana, hay muchas maneras de verlo. Hay un sistema de 2, de 3, eso lo podemos tocar en otro momento, pero se impulsa principalmente en lo que es la visión pura de la realidad, la visión del punto de vista de alguien que ya está iluminado, de un Buda, ¿no? Entonces, lo importante que hay que entender es que cada sistema de conducta incluye al anterior y lo trasciende. Entonces, en este caso, hoy nos vamos a enfocar en el sistema del bodhisattva, del bodhicitta, la conducta del bodhisattva, el paramita, la perfección de la conducta del bodhisattva. Pero también incluye la conducta de patrimoksha, ¿no? La conducta, la lista de no, de conducta física y verbal, ¿no? Pero la trasciende en el sentido de que está inspirada por el bodhicitta y también tiene la visión, la perspectiva de la realidad del bodhisattva, ¿no? Que nada es inherente, que yo no soy inherente y las cosas no son inherentes y los votos no son inherentes también. Entonces ahora nos vamos a entrar ya en el tema de la paramita, de la conducta, que como vimos es la segunda, ¿no? Se resumen todas las prácticas del bodhisattva en 6 paramitas. Y la semana anterior les prometí hablar un poquito de la secuencia de los paramitas, especialmente hoy el capítulo es tan pequeño, es bueno agregarle un poco de material. Entonces hay diferentes comentarios. Una manera de ellos es hablar de una relación causal, o sea que la generosidad de alguna manera causa, impulsa lo que es la conducta. Otra es una relación de burdo a sutil. Y otra explica la secuencia del punto de vista de lo que causa más mérito. Empezando con la generosidad, más mérito aún es la conducta, más mérito aún es la paciencia, más mérito aún es el entusiasmo, más mérito la meditación y mucho mérito, por supuesto, es la sabiduría. Conectarse con la verdad, ¿no? De quién soy yo, la naturaleza de todo. Burdo, porque la generosidad es generalmente algo físico, está relacionado con acciones físicas. La conducta también, pero en este caso tiene un elemento mental. Y después cuando ya pasamos a la paciencia, al entusiasmo, es todo interno, por eso es más sutil. Entonces la relación causal es interesante. Ayer o la semana pasada les propuse que contemplen la idea de por qué o de qué manera la generosidad nos acerca a una conducta pura. Una manera de explicarlo es hablar de objetos, ¿no? Porque la negatividad o las reacciones negativas o la mala conducta tiene 3 causas principales y una de ellas es mala interpretación del objeto. Pensar que algo que es dañino, como el alcohol, es algo que me va a dar felicidad, ¿no? Entonces, con la generosidad, ¿no?, logramos el desapego de los objetos, ¿no? Y eso nos permite, a nivel de conducta, crear distancia de esos objetos que nos pueden crear o apego, adicción, o ira, rechazo, enfado, ¿no? Porque la conducta de alguna manera exige que por un tiempo nos distanciemos de todo aquello que pueda de alguna manera provocarnos, ¿no? Darnos un poco de espacio y tiempo para crecer internamente, fortalecernos para poder enfrentar esas personas o situaciones. ¿Os acordáis? No sé si fue en este curso o en esta ciudad, pero dije, el simple hecho de tener un ego, de ser un ser, naturalmente
es el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo, o sea, el mundo allá afuera, todas las cosas y personas, se dividen en tres categorías, ¿no? Las cosas lindas, buenas, las cosas malas que me amenazan y las cosas neutrales que me dan igual. Y cada una de estas genera tres reacciones, las tres aflicciones o venenos principales, ¿no? Las cosas lindas generan apego, adicción, las cosas negativas o personas irritantes nos generan aversión, rechazo, y lo neutral, indiferencia, ¿no? Entonces, por un tiempo, la lista de no, como vamos a ver, por ejemplo, la conducta de un monje, es crear distancia entre eso que te puede ir. Para un alcohólico, por ejemplo, le recomiendan no vayas al bar, no te encuentres con tus viejos amigos, ¿no? Para crear distancia entre tú y el objeto. No es que lo has superado, pero por lo menos tienes espacio para desarrollarte internamente. Entonces, una vez que tengamos conducta, o sea, que tengamos cierta disciplina o autocontrol, podemos discernir. Ya no seguimos ya no reaccionamos ante la estimulación, ¿no? Podemos tener cierta pausa para evaluar, discernir lo que es bueno, lo que es malo y cómo debo hacer. Y ese espacio emocional, esa pausa, nos permite desarrollar la tercera, que es la paciencia. La paciencia no es otra cosa que aceptar la realidad, tal como es, las situaciones y las personas, ¿no? Y una vez que aceptamos la realidad, ¿no? Y vemos las cosas claras, eso nos ayuda a prepararnos para el entusiasmo, que es empezar. Una vez que aceptamos cómo están las cosas, podemos mejorarlas, ¿no? Y tenemos que crear energía, entusiasmo. Y una vez que tengamos esta energía, entusiasmo y ¿cómo se llama? El compromiso o la determinación que viene con ello, estamos preparados para meditar. Porque la meditación exige el esfuerzo más grande que hay. Si pensamos que es difícil cavar la tierra o que hacer ejercicio a las 6 de la mañana para perder unos kilos o adoptar una dieta estricta porque tienes un problema de corazón, mucho más estricto o más exigente es la conducta mental que exige la meditación. De volver una y otra vez al objeto positivo. Una y otra vez elegir un estado positivo, un estado de felicidad, de amor, o en el caso de shamatha, de concentración. Esa constancia que hay que tener es lo que realmente es la exigencia o la entusiasmo espiritual, ¿no? El esfuerzo mental de regresar una y otra vez a un estado positivo. Y una vez que logremos con el paramita de la meditación cierta estabilidad mental, calma mental, estamos listos para el sexto, ¿no? La sabiduría, penetrar o explorar los diferentes niveles de la realidad, ¿no? Entonces, de esa manera, los paramitas iniciales apoyan el siguiente, ¿no? Preparan el terreno para el siguiente. Entonces ahora vamos allá en dedicarnos a la perfección de la conducta. Se define como el estado mental que anhela eliminar acciones no virtuosas. Otra vez, los paramitas son un estado interno, mental, ¿no? Y es el compromiso interno de, o el deseo, el compromiso interno de no actuar negativo, no acercarse a la conducta negativa. Y, como sabemos, para que sea paramita, tiene que estar inspirado por la bodhicitta y mantener esta visión de la vacuidad, ¿no? Que no hay una persona que tiene buena conducta, que la conducta no es herentemente sana, ¿no? Pues podemos caer en el extremo del puritanismo, ¿no? De creer que un acto en sí es sagrado o santo y que la persona o lo que estamos actuando no es ni diabólico ni santo tampoco.
Entonces, nos indica este texto que una persona ahí afuera en el mundo, común y corriente como nosotros, que es una persona sana, dedicada a hacer el bien, ¿no? Ayudar en lo que pueda a la sociedad, no puede perfeccionar la conducta a nivel de paramita. Si no hay este altruismo puro del bodhicitta como aspiración que impulse esa conducta, y si no hay esta visión, ¿no?, trascendental que no se aferra a las formas, no se convierte en un paramita perfecto. Puede ser una persona sana, puede tener una conducta muy rígida, ¿no? La mayoría de las religiones ponen mucho énfasis en la conducta, ¿no? Pero no puede llegar a la paramita de la conducta o de la disciplina si no tiene estas dos cualidades, ¿no? Del bodhicitta y libre de los tres, ¿cómo se dice? Los tres apegos, las tres esferas, el sujeto, objeto y la acción. Entonces me gustaría señalar la importancia, y lo hace el texto de este capítulo, que tiene en el camino espiritual. Lo tocamos brevemente, pero aquí Khenchen Abe Rinpoche señala que toda práctica requiere disciplina. Y no solo en el camino espiritual. Si queremos ser exitosos en cualquier cosa, hasta en los deportes, requiere cierta disciplina, cierto autocontrol, ¿no? Y aún más en el camino espiritual. Porque todo lo que vayamos a hacer en el futuro, sea un ritual, sea concentración, sea el estudio, sea el análisis de la realidad, todo va a necesitar ese dominio, ese control, esa disciplina. Por eso es sumamente importante y es como un terreno fértil que prepara el cultivo, ¿no? Ese es el ejemplo que da Khenchen Abe Rinpoche. Y sin esta disciplina no tendremos éxito en desarrollar ninguna de las otras cualidades. Esto es importante notar porque hay personas que se lanzan a la meditación, otras son muy devocionales, ¿no? Otras se tragan y estudian muchos libros y de alguna manera sueltan, no se quieren involucrar en este aspecto de la conducta, pero es necesario, especialmente al principio del camino espiritual. Como somos personas, ¿no?, hoy en día, que estamos tan involucradas en el mundo, ¿no?, en donde las cosas, los eventos allá afuera, de alguna manera nos afectan tanto, la manera más rápida de lograr cambios en nuestra vida es a nivel de la conducta física verbal. Simplemente organizando nuestra vida, nuestra conducta, nuestros horarios, nuestra comida, nuestros hábitos, y vamos a ver un cambio enorme en nuestra vida. Va a llegar un tiempo en donde vayamos a lograr un dominio total de la mente. Y ahí podemos descartar la conducta física verbal. Ya la hemos trascendido, ¿no? Pero hasta que no lleguemos a esa maestría, ¿no?, interna, es sumamente importante tener una vida equilibrada, en balance, que apoye el trabajo interno, ¿no? Y después el texto habla de las consecuencias negativas de la mala conducta. Para entusiasmarnos o asustarnos, dice, si nos portamos mal, seremos criticados por otros y aparecerán en nuestra vida muchos obstáculos, ¿no? No sabes por qué, pero siempre hay muchos obstáculos, muchas complicaciones. Tendremos una vergüenza, ¿cómo se llama?, personal, ¿no?, de estar siempre conscientes de haber hecho algo negativo. Tendremos cierta cobardía o timidez, ¿no?, en el mundo porque hay cierta debilidad que sentimos en nosotros. Y se nos cortará, no sé cómo decirlo en castellano, la gracia, las bendiciones que recibimos de los budas y bodhisattvas y otros seres que son benevolentes, ¿no?, que ayudan a las personas de buena conducta. Se corta ese hilo. La buena conducta de alguna manera abre
esos canales. Y por supuesto podemos renacer en estados inferiores, algo que pone mucho énfasis el budismo. No solo mañana puede ser peor, ¿no? Si nuestra conducta es negativa, vamos a empeorar físicamente y eso va a afectar nuestra conciencia, ¿no? Y si llegamos a tal extremo, si entramos en un ciclo de involución, podemos hasta en la próxima encarnación requerir un cuerpo más bruto. Si somos más violentos y más brutos, también ese tipo de conciencia va a requerir un cuerpo más primitivo. Entonces, aquí el texto señala algo muy lindo, que no se ve en otras partes, las 4 razones de la mala conducta, ¿no? Y algunas son de sentido común. El primero es desconocer los preceptos de la conducta. Es algo simple. Uno no sabe, no ha escuchado o no retiene la información, o sea, la conducta, las enseñanzas de Vinaya del Buda, ¿no? De lo que es bueno y lo que es bueno. En el contexto espiritual, lo que te conviene y lo que no te conviene. La segunda razón es sabes lo que dijo el Buda, sabes lo que es la conducta buena que va a apoyar tu desarrollo espiritual, pero no tienes devoción, no tienes interés, no te inspira de alguna manera. No lo crees como algo importante, lo crees algo que es bueno para personas así, principiantes, pero yo ya no lo necesito. El tercero es no prestar la debida atención al mantenimiento de la conducta. Esto es importante, o sea, esto requiere mantenimiento a diario, revisión, ¿no? Evaluación. Y el tercero, o el cuarto, pero mejor dicho, estar bajo el dominio de un gran número de oscurecimientos. Suena un poco extraño, pero esto es la razón principal. De todas ellas, en realidad, esta es la principal, ¿no? La que causa más daño. Estar bajo el control de los kleshas, o en tibetano paksha, o sea, los residuos kármicos, las tendencias habituales, los patrones en la subconsciente de actuar de determinadas maneras, ¿no? Eso es provocado cuando estamos cerca de un objeto negativo. ¿Captan la idea? Entonces, para que surja una acción negativa, mala conducta, tiene que haber 3 cosas. Tiene que haber estos kleshas, ¿no? Estas costumbres muy profundas, tiene que haber cercanía al objeto y tiene que haber mala comprensión o mala percepción del objeto, ¿no? Cuando hay estos 3, ¡pum!, se produce un estado negativo, emociones negativas y acciones negativas, ¿no? Entonces, el más fácil es alejarte de ese objeto, ¿no? Eso es el más fácil. Otra manera de lidiar con el problema es comprender correctamente qué son las cosas, qué es esta comida, esta Coca-Cola, cuánto azúcar tiene, esto, comprender exactamente lo que es, ¿no? Para que no te engañes, si te conviene, si no te conviene. Porque los kleshas son muy difíciles de lidiar, están enterrados en lo que se llama esta alaya vidyana, ¿no? La octava conciencia. Ese es el trabajo, eventualmente tenemos que lidiar con esas emociones, pero la única manera de eliminarlas es, de acuerdo al texto, y todos los textos dicen, es entrar en un estado de absorción meditativa en donde uno tiene una experiencia directa de la verdad, de la vacuidad. Eso poquito a poquito va purificando ese residuo, esa contaminación kármica, ¿no? Entonces, ese es un trabajo avanzado. Tenemos que lograr primero control de meditación, una experiencia de la vacuidad y después regresar a ese estado absoluto una y otra vez. Y eso va purificando poco a poco los residuos, los kleshas, ¿no? Los patrones habituales. Entonces, lo que recomienda el texto es, apenas surja una emoción negativa, ¿no? Un impulso a actuar, neutralizarlo inmediatamente. Introducir un antídoto, ¿no? Como sabemos, si hay ira, contemplar el amor; si hay deseo, contemplar el aspecto feo, ¿no?, de ese objeto;
Si estamos seducidos por el cuerpo de alguien, contemplar sus tripas, contemplar el aspecto feo de los... Hay meditaciones muy detalladas de cómo hacer eso. Y si estamos en un estado de ignorancia, ¿no? De, ¿cómo se dice?, de indiferencia, entonces contemplar la interdependencia, ¿no? Que ese objeto está dependiendo de otras cosas. En ese contexto general, o si no específicamente con los 12 eslabones de la interdependencia. Entonces espero que capten esto, ¿no? Por lo menos recuerden estas tres cosas, ¿no? Que los estados negativos, las reacciones negativas y las acciones negativas surgen cuando se reúnen estos tres factores. Los patrones habituales, los residuos kármicos, las impresiones de actuar de esa manera en el pasado, el objeto, estamos cerca, o sea que lo podemos percibir, tocar, oler, saborear, lo que sea, y tenemos una idea errónea de lo que es, que nos va a dar felicidad, ¿no? Esa cosa. O, por el opuesto, que nos va a dañar, ¿no? Porque puede generar ira, rechazo también, ¿no? Y la manera más fácil es crear distancia temporaria. En eso que de alguna manera te provoca actuar negativamente. A nivel inmediato, la mejor manera de lidiar es estar consciente. En el texto de Bodhicharyavatara de Shantideva, él no trata la conducta directamente, pero invierte 2 capítulos en hablar de lo que nos protege de la mala conducta. Un capítulo dedicado a la recolección y un capítulo dedicado a lo que es la atención plena, diciendo que estas 2 herramientas, estos 2 aspectos de la atención, es en realidad el instrumento clave para protegernos de la mala conducta. Porque, como dicen los maestros, rara vez actuamos a propósito negativo. Premeditado queremos dañar, herir a alguien. Y rara vez actuamos positivamente, ¿no? Con deseo de ayudar a alguien, ir, hacerle bien y alegrarnos por ello. Estamos, la mayoría, 98 o más por ciento del día, repitiendo patrones de conducta de esta vida, acondicionamiento, costumbres y algunos aún más profundos que surgen del subconsciente de otras vidas. O sea, la mayoría del tiempo estamos como zombies, o sea, reaccionando sin discernimiento, sin elección, ¿no? Sin juicio. Estamos simplemente provocando una respuesta que no está en el sistema operador, está parte de, ¿cómo se dice?, del hardware. Algunos son en la biología. No sé si esto es importante para vosotros, pero es un tema clave. Entonces, si logramos desarrollar la atención, eliminamos 98% de los problemas en nuestra vida. Por eso Shantideva invierte tanto tiempo en detallar cómo desarrollar la atención plena que mide el objeto y la recolección, que quiere decir cómo recordar lo que es bueno, cómo recordar en qué debemos estar enfocándonos. Porque en donde está nuestra atención determina nuestro estado de conciencia, determina nuestro estado, determina quiénes somos, en dónde ponemos nuestra atención, en qué valoramos, ¿no? A qué atendemos. Y eso es algo práctico que se debe desarrollar en el Cojín con meditaciones formales, pero también tenemos que desarrollar esa costumbre de estar atentos, despiertos, atentos en el diario vivir, en cada actividad diaria, de lo más cotidiano como cepillarse los dientes, lavarse la cara, caminar al perro, ir al baño, ir al trabajo, caminar, sentarse, comer, masticar antes de tragar. Esos pequeños gestos parecen insignificantes, una tontería, pero van a eliminar 98% de los problemas de nuestra vida, desarrollando esta atención plena, vivir el presente y poder discernir
lo que estamos percibiendo, lo bueno de lo malo, y poder elegir lo que nos conviene. Nos va a dar esa libertad, ¿no? Por eso es tan importante. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la conducta en sí para un bodhisattva. Dijimos que en el contexto del Shravakayana, del camino Theravada, la conducta es principalmente descartar lo malo, ¿no? Especialmente no dañar a otros. En el contexto del Buda o del Bodhisattva, tiene tres aspectos. Primero, la moralidad de eliminar todas las acciones no virtuosas, o sea, este aspecto del Patimokkha. Después, la conducta de acumular acciones virtuosas, positivas. Y luego, la conducta o moralidad de realizar acciones de beneficio a otros seres. Entonces, el Bodhisattva tiene estos aspectos: descartar lo negativo, adoptar lo positivo y siempre estar enfocado en ayudar, beneficiar a los demás. No tanto cuando lleguemos a la iluminación, pero si lo podemos hacer hoy en día, nuestra conducta debe de alguna manera mejorar al mundo, a los seres. Entonces, cuando hablemos de no causar daño o no actuar negativamente, que estamos hablando del Patimokkha, el texto define lo que es los votos del Patimokkha. Y como sabéis, hay unos votos que son para laicos, ¿no? Personas que tienen su hogar, y otros que son para renunciantes, para monjes y monjas, ¿no? Entonces es un poco técnico, pero es bueno que lo hayamos escuchado alguna vez. Entonces, primero debo notar que el Patimokkha del Bodhisattva está inspirado por el Bodhicitta y está protegido por esta visión de la vacuidad, ¿os acordáis? Y tiene 5 clasificaciones para un laico. Hay lo que se llama el Upasaka, es el voto laico, el Upasaka que toma refugio en las tres joyas. No sabíais, pero muchos de vosotros sois Upasakas. Upasakas o Genyen, ¿no? En tibetano. El Upasaka que toma un voto. De los 5 votos, el Upasaka que asume un voto. El Upasaka que asume 2 votos. El Upasaka que asume 3 votos. Y el Upasaka que asume los 4 votos cardinales, ¿no? Que son no matar, no mentir, no robar y no tener mala conducta sexual, ¿no? Que pueda herir a otra persona. Y este quinto, ¿no? Y hasta este quinto Upasaka también adopta la conducta de no tomar intoxicantes, ¿no? Drogas y alcohol, algo que pueda afectar el estado de la conciencia, ¿no? Entonces hay todo tipo de practicantes laicos que asumen el voto de conducta física verbal, ¿no? El simple hecho de tomar refugio en el Buda, Dharma y Sangha ya de alguna manera nos predispone, ya de alguna manera nos indica qué enfoque o qué conducta debemos llevar. Y después personas se pueden directamente tomar uno de los votos, como no matar, o tomar 2 o 3 o los 4. Hay otras tradiciones budistas que tienen 2 clasificaciones más, ¿no? Una es Brahmachara, que es un upasaka completo que ha tomado los 4 más 1, 5 votos, pero también es célibe, ¿no? Es celibato, ¿no? Y el otro es Upasaka Gomi, que es un upasaka, una persona laica, que adopta los 8 votos de Sojong, ¿no? Los otros 8 votos de Uposatthana. Normalmente se adoptan por 24 horas. Son votos de purificación, que incluye no comer después del mediodía, no usar ornamentos, o sea, 8 votos básicos, ¿no? Pero en algunas tradiciones eso se puede adoptar como un estilo de vida, por toda una vida. El budismo tibetano acepta las primeros 5, ¿no? Pero hay otras tradiciones que lo aceptan los otros. Entonces, para monjes o para renunciantes, hay lo que es un monje y un novicio. Hay lo que es una monja
y una monja novicia, ¿no? Y después las monjas tienen un paso intermediario, que es normalmente 2 años de preparación, ¿no? Entonces son 5 clasificaciones, ¿no? Bhikshu, Bhikshuni, que es monje o monja, y Samanera o Samaneri, que es novicio o femenino. Entonces cada uno de estos sistemas conlleva un número de votos, ¿no? específicos. Y todos se basan en estos 4 votos cardinales. En realidad, un monje en el sistema tibetano adopta 253 votos, pero en realidad son una extensión de estos 4 o de los 8 del Sojourn. Espero que eso no lo haya mareado mucho. Entonces hay votos laicos, hay votos para renunciantes y hay muchos diferentes niveles. Entonces, después viene una parte que creo que es muy importante, cómo practicar, ¿no? Ahora estuvimos hablando del aspecto teórico, cómo llevarlo a la práctica en nuestra vida. Del punto de vista del bodhicitta o del paramitayana, para desarrollar la conducta del bodhisattva tiene que estar apoyado de algún voto de Paktri-moksha, ¿no? Para desarrollar esta conducta que es principalmente mental, el bodhicitta de los paramitas, tiene que estar de alguna manera apoyada con una conducta de Paktri-moksha de cuerpo y físico. Y para el mantrayana, cuando uno recibe una iniciación, ya obligatoriamente se le da el voto de Paktri-moksha y el voto de Bodhisattva antes de recibir los votos del mantrayana. Como dijimos, cada uno incluye al anterior y lo agranda o lo transciende. Entonces, al nivel práctico, podemos hablar de la importancia de tomar por lo menos un voto, porque si no, el karma que hagamos, aunque sea virtuoso, aunque sea bueno, no va a estar dirigido a una de las 3 iluminaciones, ¿no? La iluminación de un Shravaka, Patrika Buddha o Bodhisattva. Lo mencionamos creo que la semana pasada, ¿no? El simple hecho de actuar bien crea karma positivo que crea un resultado positivo, ¿no? Si somos bondadosos, vamos a recibir, si somos generosos, vamos a recibir más abundancia en nuestra vida. Pero ese es un karma, como se dice, impulsado por el ego y es uno por uno. Una causa produce un efecto, una semilla produce una planta, ¿no? Pero como dijimos antes, si adoptamos uno de los votos, nos comprometemos a una misión, a la misión de lograr la iluminación. Y toda la actividad física, verbal, mental, de ahí en adelante, está conducida a ese meta, a ese destino. Y eso cambia radicalmente la potencia de ese karma, la energía de esa acción y el resultado que va a producir. Lo convierte en una semilla, como dijimos, perenne, ¿no? Perenne. Un árbol de plátanos que produce su fruto y después muere, o una higuera, un manzanero, un almendro, ¿no? Manzano, que sigue produciendo constantemente su fruto. Eso es muy importante. No sé cómo señalarlo o cómo usar ejemplos. Es algo que tenemos que contemplar, ¿no? Entonces, produce un karma perpetuo que está simplemente floreciendo y nos ayuda a... Y esto es algo importante que cuesta un poquito entender. Si alguien vive una vida sana, no causa mal a nadie, ¿por qué eso no es suficiente? ¿Por qué no basta? ¿No? Es una pregunta interesante. Y en este capítulo, Khenchen Abbe Rinpoche, y esto es señalado siempre que se habla de los votos de Bodhisattva, no matar a una persona por miedo
¿no? No matar a una persona porque no conseguiste una pistola. No matar a alguien porque no te atreves, ¿no? No tienes miedo a lo que va a hacer la justicia, la policía. O no matar a alguien porque nadie te ha molestado aún, ¿no? No necesariamente produce el karma virtuoso de rechazar el asesinato. ¿Captan la idea? Pero si uno toma el voto de no matar a alguien, ¿no? Si uno toma ese compromiso por una vida, de ahí en adelante, todas las acciones que hagamos, todos los momentos que no estemos matando a una persona, está produciendo el karma positivo, virtuoso, de rechazar el asesinato, de rechazar matar a alguien. No sé si comprenden esa lógica. Porque si uno toma el voto, ¿no? Que a mí me apetece por una vida, ¿no? No matar a alguien, me comprometo a no matar a alguien, de ahí en adelante todos los instantes de esa vida están produciendo ese karma positivo. Pero si no tomamos ese voto, el karma solo se produce en la situación, ¿no? Que uno decide no matar a alguien. Puede ser un acto de renuncia a un deseo ilimitado o que tú limitas por un temor posterior, pero te sigue apeteciendo matar y sin embargo adoptas el voto de no hacerlo. Por lo tanto, podría ser muy limitado el voto de no matar, si no va acompañado de la ausencia total del deseo de matar. Muy buena pregunta. Estoy muy contento que hayas tocado este tema porque no lo tenía en el guión. Es muy importante. Entonces, de alguna manera, estás diciendo, si te entendí correctamente, que aunque adoptemos el voto de no matar, aún puede haber esta tendencia, ¿no? A matar, o el deseo de herir o matar a alguien. Y eso es bueno, porque adoptamos una conducta física, verbal, mental, porque no estamos puros, porque no estamos iluminados, porque nos vamos a tropezar y caer. ¿Captas la idea? Entonces, uno no se hace monje porque es perfecto o tiene buena conducta, o uno no adopta la conducta de no mentir porque uno nunca ha mentido en su vida. Uno adopta, ¿no?, este compromiso de no ir más allá de esta línea porque necesita ese apoyo, porque necesita ese, ¿cómo se llama?, apoyo, ¿no? Entonces, el adoptar una conducta, unos votos, es un entrenamiento. No es algo que se hace a la culminación, como un logro, como un premio, como un sello de haber logrado esa etapa, ¿no? Es algo que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a cambiar, que nos ayuda a progresar a través de las caídas, ¿no? ¿Captas la idea? Entonces es un proceso, es un camino, es un proceso, es una práctica para el desarrollo de la conducta, ¿cómo se dice?, intuitiva. Adoptamos esta conducta artificial impuesta por este sistema, ¿no?, que adoptamos, que elegimos, para ayudarnos a desarrollar la conducta natural, la costumbre natural, la pureza natural del ser, ¿no? El no desear matar, porque realmente no te apetece o no tienes naturaleza, eso no es un logro. Eso es un estado circunstancial, es un estado de la situación. Pero es un logro anterior, es un logro de tu proceso. No, porque esa semilla está dentro. Eso es una reacción natural que va a producir el ego ante un objeto negativo, ¿no? Que después va a venir la aversión, después la ira, después la violencia. Entonces todos nosotros, el mero hecho de no estar iluminado, conlleva estas aflicciones, estos tres venenos. El aspecto de aversión va a ir eventualmente al extremo de la violencia. Solo hay que esperar las condiciones. Quería saber qué es peor, si no asumir un voto
pudiéndolo hacer, teniendo la intención de no, naturalmente de no hacerlo, y que circunstancialmente ocurra que lo rompas. ¿Tiene más karma negativo el romper un voto que asumiste o no asumirlo directamente? Si lo vemos como una situación específica, si estamos evaluando dos puntos en el universo, entonces naturalmente romper un voto, hacer mal, es peor, ¿no?, que estar en un estado neutral. Pero este no es un punto solo. Este es un punto que es parte de una trayectoria, de un desarrollo, de un entrenamiento, de un compromiso, ¿no? Por lo tanto, esa caída, ese tropezón en ese camino, en esa escalera, ¿no?, es bueno, es mejor que no haber hecho nada. ¿Se acuerdan el ejemplo extremo que dio Khenpo Pema de Hitler versus una persona neutral? Siempre es mejor tener iniciativa, arriesgarse a hacer el bien. Y no somos perfectos, vamos a caer, vamos a fracasar muchas veces, ¿no? Y eso es parte del camino. Entonces, la clave es el compromiso a largo plazo. La clave es el bodhicitta, la iluminación de todos los seres, ¿no? La clave es levantarse cada vez que nos caemos, cada vez con más fuerza y más ánimo. Eso es muy importante. Porque si, aunque no estemos haciendo algo negativo, igual somos ¿cómo se dice?, una pluma en el aire, ¿no? Estamos, o un barco así, como se dice, a la deriva por las corrientes, ¿no? Solo va a venir una ola kármica que nos va a llevar a una dirección u otra. Entonces, lo importante es tomar control de nuestro destino, ¿no? Tomar mano en el timón, elegir nuestra dirección, y vamos a tener tropezones, equivocaciones, pero la intención, el esfuerzo, eso es lo que vale a largo plazo. ¿Por qué existen técnicas en el budismo para purificar karma si el karma realmente es inevitable? ¿Por qué piensas que el karma es inevitable? Lo dijiste hoy. Perdón si te di a entender eso. ¿O entendí yo eso? El karma no es inevitable, el karma es simplemente energía. Podemos transformarla, transmutarla, eliminarla por completo, con muchas diferentes técnicas, ¿no? Pero aunque eso es potencialmente, se puede lograr, ¿no? Técnicamente se puede lograr, rara vez adoptamos, rara vez elegimos purificar nuestro karma, ¿no? Entonces, cuando yo hablé de caer en ciclos negativos, ¿no?, de Guru Rinpoche, es simplemente reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestras debilidades, reconocer que no siempre vamos a purificar todo nuestro karma negativo, por elección propia, por descuido, por ignorancia, por estar muy atrapado en estos ciclos negativos, ¿no? Entonces, respetar el karma no quiere decir pensar que es absoluto, que es destino, simplemente reconocer que muchas veces vamos a estar enrollados, atropezados, envueltos en ciclos de energía negativos, ¿no? Entonces estamos hablando del karma, estamos hablando de la necesidad de un voto, y ahora, de alguna manera, el texto resume en breve cómo desarrollar la conducta espiritual, la conducta de un bodhisattva. Y dice que al principio tenemos que empezar de una manera muy simple, y a medida que crecemos, aumentarlo, ¿no? Y habla de el contexto del objeto, el contexto del tiempo y el contexto de la naturaleza. O sea, primero adoptando un voto, una conducta con los seres más cercanos. A mi familia no la voy a mentir. A mis amigos íntimos no los voy a estafar, no los voy a mentir, ¿no? Y a medida que
tengamos cierta costumbre, cierta confianza, extendemos el círculo, ¿no? A los españoles no lo voy a meter, pero si viene un extranjero a la tienda, ahí le cobro el doble, ¿no? Entonces, poquito a poquito vamos aumentando, hasta que incluimos a todos los seres, hasta las cucarachas, ¿no? Poquito a poquito. Eso es aumentar los seres. El otro es el tiempo, ¿no? De hora hasta que llegue al trabajo no voy a matar a nadie. Cuando llegue al trabajo, no sé. O sea, primero elegir un tiempo. Por las próximas 3 días, ¿no? No voy a tomar ningún intoxicante, ¿no? Y después, por las próximas 2 semanas, no voy a beber alcohol, por ejemplo. O así, poquito a poquito, aumentando el tiempo. Eso ayuda mucho a la concentración, ¿no? Porque si nos enfocamos solo en no mentir, difícil pasar un día sin mentir. Exagerar es tan fácil, ¿no? Insinuar, ¿no? Es algo tan... fluye naturalmente. Y el último es naturaleza, que con esto quiere decir en realidad números de votos. O primero adoptar un voto, no mentir, después tomar otro voto, no robar, después gradualmente aumentar los votos, que nos vayamos entrenando paso a paso. ¿Exagerar se considera mentir? Técnicamente no, pero lo podemos llevar a un extremo, ¿no? Técnicamente el voto raíz cardinal es no mentir sobre nuestra realización espiritual. No decir a otros que tenemos logros, que recibimos un mensaje del Buda, cosas así, ¿no? Que estamos en el segundo nivel del Bhumi o algo así, ¿no? Técnicamente es eso, hablar o mentir sobre nuestra realización espiritual para engañar a otro. Pero eso lo podemos extender, incluir mentiras, exageraciones. Cuando se habla de tóxicos, ¿se incluyen los fármacos? Cualquier cosa que altere nuestro estado de conciencia sin ser de beneficio. Por ejemplo, si uno necesita para la salud tomar alcohol, entonces se permite hasta para un monje, ¿no? Entonces, especialmente en el contexto del bodhisattva. El bodhisattva es muy especial en el sentido de que a nivel del Patimoksha es muy rígido lo que es, ¿no? Pero a nivel y creo que hay ejemplos aquí más adelante, ¿no? Cuando hablamos del voto de un bodhisattva, dice, por encima de todo es el amor. Por encima del todo. Me preguntaron en Barcelona qué piensan los budistas tibetanos sobre la donación de órganos, ¿no? Y creo que no hay un consenso entre todos los maestros, pero me viene a la mente Dilgo Khyentse Rinpoche, ¿no? Uno de los grandes maestros del siglo pasado, murió en el 83, 84. Y cuando a él le preguntaron, ¿no? Porque sabemos que en el budismo tibetano, cuando hay la muerte clínica, ¿no? Para el corazón, para los pulmones, el cuerpo no se debe tocar, mover, molestar por 3 días, 72 horas, para pues un proceso delicado en donde la mente se va desprendiendo. Entonces, para donar un órgano tienen que cortar inmediatamente, o sea, algunas veces antes, ¿no? Pero Dilgo Khyentse Rinpoche respondió algo muy bello, dijo, aunque sí va a causar cierta molestia, incomodidad a la persona, por encima de todo es el amor. Si nosotros podemos ayudar a alguien, entonces es aceptable cualquier incomodidad, ¿no? Y el ejemplo que da 2 ejemplos este capítulo. Uno de ellos es muy clásico. Antiguamente, en un barco estaban navegando 500 comerciantes, ¿se dice? Exportadores, importadores, que fueron por muchas islas buscando tesoros y cosas para traer, ¿no? A casa. Y el capitán del barco descubrió que uno de ellos se le había ocurrido un plan para matar al resto y quedarse con todo el tesoro, ¿no? No especifica cómo, a lo mejor envenenar a toda la tripulación o algo así. Y el capitán estuvo
pensando cómo lo puedo parar, cómo lo puedo frenar, y la situación era tal que no había ninguna manera de enfrentarlo, de denunciarlo, de parar lo que iba a hacer, ¿no? Y entonces el capitán lo mató. Decidió que lo mejor era matar a esa persona. Y se dice que él generó un karma muy, muy positivo, porque en realidad salvó a 500 personas. Lo hizo con la intención de salvar la vida de 500, ¿no? Un ejemplo moderno sería si tú estás en el aeropuerto y ves un terrorista que va a detonar una bomba y matar a 100 personas, ¿no? Entonces la compasión de un bodhisattva exige de alguna manera parar y violar una de las leyes de Patimokkha, técnicas que es no matar, pero en este caso la ley superior del bodhisattva supera la ley de Patimokkha y la ley del Mantrayana supera la ley del bodhisattva, ¿no? Entonces en este caso, ¿captan la idea? Hay un propósito mayor. Y se dice que esa fue la vida anterior una de las vidas anteriores del Buda Shakyamuni, ¿no? Que en realidad era un bodhisattva, el capitán de este barco. Regresamos un poco al tema. Entonces, aquí viene el tema que tocaste, ¿no? Entonces, como práctica también tenemos que reparar todas las caídas, todas las veces que actuamos negativamente con la confesión. Confesión no es necesariamente que confesamos a otra persona, sino purificamos el karma exponiéndolo, admitiéndolo, generando cierto arrepentimiento interno y comprometiéndonos a nunca actuar de esa manera, ¿no? Hay 4 poderes que detallamos en diferentes cursos, los poderes para purificar el karma negativo. Brevemente, es el poder del altar, invocar al Buda y a los bodhisattvas; el poder del arrepentimiento, recordar la acción y el mal que ha hecho y arrepentirnos; el poder del antídoto, de comprometernos a nunca volver a hacer algo de ese estilo, y es más, comprometernos a actuar al opuesto; y el cuarto es muy importante, el poder de la restauración, o sea, sentirnos bendecidos por los Budas y completamente purificados, no arrastrar esa culpabilidad eterna, ¿no?, de pecador. Entonces vamos cerrando porque ya no queda mucho tiempo. Entonces el próximo, con esto solo tocamos uno de ellos, que es tratar de eliminar las acciones negativas, ¿no? Y la segunda conducta de un bodhisattva es adoptar la virtud. And everything is fair game, en este sentido. Quiere decir que toda cosa, toda actividad que es de beneficio a los seres, que ayuda al mundo, es algo digno de ser adoptado por el bodhisattva. ¿Capta la idea? Entonces la práctica espiritual en este sentido, si el mundo necesita personas que instalen placas solares, entonces es bueno que un bodhisattva aprenda a instalar placas solares. Si el mundo necesita cómo purificar agua, es bueno que un bodhisattva aprenda cómo purificar agua, cómo crear pozos de agua en África. O sea, todo lo que ayude a crear paz en el mundo, crear alegría y felicidad, sanación, todo es una actividad del bodhisattva. Y algunos textos hasta detallan, un bodhisattva puede invertir hasta 8 horas al día, un tercio del día, en estudiar otras religiones o estudiar cualquier actividad que no sea técnicamente budista espiritual, ¿no? O sea, la mayor parte del día puede estar dedicada a otras cosas. Entonces, en este sentido, es actuar virtuosamente. Tiene 2 aspectos: y eliminar todo aquello que nos limita, que no nos deja actuar virtuosamente y ayudar a otros. Por ejemplo, la pereza, ¿no? Eliminar nuestra pereza, eliminar nuestros miedos, eliminar nuestra poca autoestima, ¿no? Entonces, en esta segunda clasificación de crear y aumentar la virtud, también incluimos eliminar todo lo que obstruya esa creación de la virtud, ¿no? Todo lo que lo pueda bloquear o parar.
Y el tercer aspecto es directamente una manifestación de bodhicitta, la moralidad de realizar acciones para el beneficio de todos los seres, ¿no? Y aquí es en donde hablamos de donar órganos o hasta el punto de romper un voto cardinal de Patri-Moksha. Si realmente ayuda a un ser, es no solo digno, sino es casi una necesidad de un bodhisattva, ¿no? Por estar comprometidos. Y el texto, el capítulo concluye con los beneficios de lo que es la conducta de un bodhisattva, los beneficios temporales y últimos. El primero temporal es no hay arrepentimientos. Si uno se porta bien, si uno no actúa mal, no hay arrepentimientos. Y eso parece algo insignificante, pero al final de la vida no hay dolor más grande en este universo, hasta los infiernos más furosos, que el arrepentimiento de no haber hecho algo negativo, de no haber hecho algo positivo o de haber hecho algo negativo que haya dañado a otra persona. Eso es el dolor más grande. Y personas que trabajan en hospitales o con personas que están cercanas a la muerte hasta lo pueden testificar, ¿se dice? Causa tanto dolor, ¿no? Entonces, otro beneficio, vivimos una vida llena de felicidad, de satisfacción y dicha. Y yo lo he visto, no tengo muchas experiencias, pero como les conté una vez estuve con un grupo de monjas católicas en Estados Unidos, de una orden francesa, que están jubiladas ya, ¿no? Regresaron a Estados Unidos, y es una orden que son enfermeras, se dedican a ir por todo el mundo ayudando a los más pobres, ¿no? Completamente dedicados al servicio toda su vida. Y ahora tenían 80, 90 años y las personas más lúcidas que he conocido. No solo tenían alegría y contentos, sino una mente muy clara, muy nítida, ¿no? Y eso viene por toda esa dedicación, ¿no? Por toda una vida dedicada a ayudar a otros, donde no hay tiempo para la película interna, para los látigos. El otro es absorción meditativa, realizaciones. La conducta nos va a ayudar a entrar en estados profundos de meditación y tener experiencia directa, ¿no? Nos prepara para el trabajo interno, nos permite, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de la meditación que hicimos, en donde no estábamos supuestos a mover nada, que alguien hizo trampa por ahí. Entonces, por ejemplo, parpadear los ojos, dicen los yogis tibetanos, crea pensamientos, ¿no? Por eso algunas meditaciones de shamatha recomiendan no parpadear, aunque te pican los ojos, aunque empiecen a salir lágrimas, no parpadees, deja los ojos, ¿no? Entonces, para entrar en absorciones profundas necesitamos cierto dominio, cierto control sobre el cuerpo. También nos va a ayudar a alegrar a los demás, a ser una inspiración para los demás, un objeto de devoción para los demás, hasta recibir ofrendas, pues pone aquí. Y esto es algo interesante, viviendo en Nepal y la India lo he notado, pero vosotros a lo mejor lo podéis ver cuando viene un gran maestro como su santidad Shakya Trizin, o hay un evento público con su santidad el Dalai Lama. Es como si fuera un imán, ¿no? Todo el mundo quiere estar cerca de su santidad el Dalai Lama, todo el mundo quiere tocarlo, ¿no? Y algunas veces os preguntáis, ¿por qué? ¿Por qué es tan atractivo? ¿O por qué en Facebook siempre ponen fotos sonrientes? ¿O fotos de un gatito abrazando un perrito? Porque de alguna manera nosotros intuimos, buscamos esa alegría, esa paz, ¿no? Y ese ser, ¿no? Su santidad Dalai Lama, su santidad Shakya Trizin, representan eso, lo manifiestan, están viviendo el resultado de nuestro camino, ¿no? Entonces nos da fe, nos da alegría.
¿no? Nos da, ¿cómo se llama?, autoestima, de simplemente estar cerca y presenciar un ser de esa naturaleza. Y nosotros, de alguna manera, podemos hacer eso para otro. Y también, por último, logramos renacimientos favorables, positivos, auspiciosos, espirituales. Y a nivel último, como un Buda, este aspecto de conducta es el que va a crear fama, el que de alguna manera va a purificar y traer a personas, inspirar a otros en el camino espiritual. Muy bien, con esto concluimos la conducta. Espero que no haya sido mucha tortura, pero es algo muy importante que muchas veces se descarta por ser insignificante, pero de alguna manera el éxito en el desarrollo espiritual, en la meditación, depende de la conducta y, como dije, a nuestro nivel, si queremos ver cambios en nuestra vida, esta es la manera más efectiva, más rápida de ver cambios sustanciales importantes, ¿no? Ya que la mayoría de nuestro estado interno, día a día, se define por lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? El karma de matar a una persona es mucho más fuerte que matar a un animal, por ejemplo. O sí. Es mejor no matar a nadie. Es naturalmente más dañino, tiene un karma más potente matar a un ser humano, ¿no? Pero matar, dañar a cualquier ser causa sufrimiento. Entonces, cuando hablamos del peso kármico de una acción, hay 7 factores y uno es el objeto, la persona, ¿no? Entonces, cuanto más ese ser allá afuera, esto no lo explican, pero yo sospecho que cuanto más ese ser represente, ¿no?, la perfección, represente la naturaleza búdica, más fuerte es el karma. Por eso se dice que herir a un Buda, matar a un bodhisattva o matar al padre o la madre son los karmas más severos que puede haber, que generan una retribución, un karma inmediato en esta vida. Porque esas personas cercanas, ¿no?, que han demostrado tanto amor, tanto cariño, de alguna manera ese acto está rechazando ese amor, esa verdad, esa conexión, ¿no? ¿Captan la idea? Entonces genera una respuesta más fuerte. Entonces la semana que viene continuamos con la paramita de la paciencia. Espero que tengáis mucha paciencia. Pero es un tema muy importante también que lo podemos implementar en nuestro diario vivir. Como siempre empezamos relajando el cuerpo. Vamos a respirar profundo, soltando toda la tensión. Empezamos respirando profundo y lento.